Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes por estar nuevamente acá con nosotros, estar compartiendo desde el calor. Ven acá viendo los comentarios que está haciendo bastante calorcito. ¿En cuánto estamos allá? Ok, vale. 20 grados con aire acondicionado. Wow, 20 grados con aire acondicionado es también complejo, ¿no? 28 cerca de ventana. Caramba, está haciendo calor. 27 con ventilador. Bueno, ahí ya los estoy leyendo. 27 con ventilador, 27 grados en la capital. O sea que no es bueno ir en esta temporada del año, o pues ya también nosotros todos, por lo menos Colombia también inicia con el fenómeno del niño, ¿no? Que es también la elevación de temperaturas y sobre todo que se agotan los recursos hídricos. Eso ya digamos que es un hecho. Sin embargo, acá en Bogotá estamos como 13 grados máximo, estamos muy frescos. Les cambio esta frescura por algo de calor de ustedes. ¿No conviene? Listo, vale. Yo creo que entonces iniciamos, ¿les parece? Si mal no recuerdo, quedamos en algunas temáticas claves. Vamos a hacer un recorderis. Vamos a hacer varios recorderis. Uno de los elementos claves es podernos, digamos, en situación de lo que avanzó. Naturalmente avanzó, por un lado, mi compañero Germán López. No sé si recuerdan ustedes lo que vieron con él. Sin embargo, quiero retrocedernos un poquito a la sesión número 2, que fue la que tuvimos, que fue la que tuvimos nosotros, y en donde estuvimos nosotros involucrados en lo que era la gobernanza, y adicionalmente en lo que tenía que ser como el tipo de los roles, bueno, ministeriales y demás. En la sesión 3 creo que vieron algo relacionado con estrategia, ¿sí? Con estrategia del riesgo, con resiliencia, con definir qué es de pronto una infraestructura crítica, qué era una cadena de suministro, qué era resiliencia institucional. Bueno, yo creo que vieron esas partes, ¿cierto? Díganme con un gesto, pueden colocarlo ahí, un gestico, una reacción, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, cualquiera de esos es válido. Listo, perfecto. Y adicionalmente, hoy en la sesión 4 vamos a ver qué es una estrategia nacional y toma de decisiones. Sin embargo, a mí me gusta bastante lo técnico. Yo me considero un poquito más técnico que estratégico, pero operacionalmente nosotros tenemos que ser muy verticales, en iniciar desde lo técnico para también convertirnos en lo estratégico. Y así viceversa, podemos andar desde lo estratégico y lo técnico, ¿no? Entonces, esto digamos que en una visualización de todo lo que actualmente estamos viendo, o todo lo que nosotros estamos viendo a raíz de las diferentes tendencias o las diferentes tecnologías emergentes. A mí también me gusta quizás de pronto hacer alguna verificación práctica. No sé si nos dé el tiempo, de pronto lo podamos hacer, de lo que actualmente realizan también los equipos de respuesta a incidentes, de lo que realizan los equipos de seguridad cibernética, y a partir de ello también cómo podemos fortalecer el gobierno con capacidades técnicas y capacidades estratégicas. Ambas son muy provechosas, son muy válidas en cuanto a lo que es una política y estrategia de seguridad digital nacional. Y a partir de ello, pues vale la pena recordar que en esta sesión, voy a compartir pantalla un momento, que en estas sesiones estamos viendo o profundizando
de qué manera también los datos nos acompañan, ¿no? Elementos claves, como son los datos. Ven ahí mi pantalla, gesto, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, des en cuenta la importancia de poder vincular los datos en todo lo que estamos nosotros realizando. Y adicionalmente, digamos, en la vida práctica, los datos hacen parte de esa gobernanza que vamos a ejecutar en el sentido de poder materializar esa estrategia de seguridad digital, ¿no? Eh, en ese orden de ideas, si bien es cierto, nosotros estamos bajo un comportamiento en que las tecnologías emergentes están involucradas. Tenemos que preguntarnos cómo está la privacidad, ¿es cierto? Voy a hacer como un recorderis de lo que vimos la sesión pasada. Y es a partir de todo lo que hoy las tecnologías emergentes pueden abarcar, ¿no? Y hoy en día lo que se está viendo es la suplantación, los deepfakes y la generación de identidades sintéticas. Básicamente, una identidad sintética tiene una sobretexto, tiene una visualización clave que es poder corromper esa gobernanza o esa integridad de los datos que tienen las organizaciones. Y a partir de ello, pues, generar zozobra o generar, digamos, acciones para poder generar fraudes, estafas, ciberdelincuencia, bueno, una gran cantidad de cosas. En la sesión pasada, en la sesión número 2, veíamos cómo estas identidades sintéticas también vienen siendo utilizadas, ¿no? A partir de ello, nosotros también visualizábamos digamos, las carencias que actualmente tiene el Estado para perseguir algunas conductas. Entendías que por lo menos estas interacciones, las interacciones que se vienen presentando por Teams, por cualquier herramienta o plataforma, también de alguna manera son capturadas por el usuario, de alguna manera usadas también eh, para poder favorecer terceros, para poder favorecer, digamos, algún beneficio económico o perseguir algún beneficio económico, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos hacer dentro de esa Estrategia Nacional de Seguridad Digital? ¿Cómo nosotros podemos afianzar este tipo de conductas en la investigación, tanto criminal o a partir de lo que el adversario puede tener a la mano, ¿no? Entonces es importantísimo porque hoy estamos involucrando agentes IA, hoy estamos involucrando implementación de GenAI o inteligencia artificial generativa, como lo hablábamos en la sesión pasada, y adicionalmente tenemos que ver cómo estas tecnologías emergentes nos pueden aportar a nosotros desde la parte de ciberseguridad. Un componente clave para poder crear una estrategia también desde lo técnico, lo táctico, lo operacional y lo estratégico, ¿vale? Entonces, a partir de ello, también debemos conocer que la información reposa en cualquier parte, como recordatorio a lo que vimos también en la pasada sesión, que tenemos dos tipos de información electrónicamente almacenada. Una que está en reposo y por otro lado, también hay otra que se encuentra en la nube. Finalmente es una información descentralizada, es una información en la que podemos observar o tenemos disponibilidad de accesibilidad cuando nosotros nos autenticamos a esas nubes. Llámese AWS, llámese Microsoft, llámese de Azure de Microsoft o llámese cualquier otra nube que estemos utilizando en el momento, o Google Cloud, ¿sí? ¿Cómo se define este concepto para empezar a crear o a diseñar un glosario de acciones para poder limitar o acotar nuestra Estrategia Nacional de Seguridad Digital? Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos un vínculo directamente con la capacitación, sensibilización y entrenamiento de nuestro personal o nuestras personas o funcionarios para poder abordar todas estas temáticas. Importante decir que para poder generar una estrategia desde lo técnico, nosotros tenemos que empezar a creernos el cuento, es decir, a diseñar también un glosario de términos para poder identificar desde dónde puede establecerse una fuga de datos, realizarse una superficie de ataque
o por de alguna manera o de alguna manera también poder generar medidas y contramedidas a través de algún estándar que tengamos nosotros utilizable o usable dentro de mi organización o dentro de la organización. Entonces, a partir de ello, es supremamente válido y supremamente importante poder tener un raciocinio de lo que estamos nosotros adelantando, de lo que podemos nosotros adelantar y a partir de ello esa estrategia tomar decisiones fehacientes para atender inclusive una crisis cibernética desde el enfoque de la resiliencia o desde el enfoque táctico operacional, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones es bastante clave, ¿sí? Desde el punto de vista que debemos conocer el escenario en donde estamos plantados y cómo nosotros podemos tomar decisiones basados en esos elementos claves. Y teniendo en cuenta que la ecuación cambió, un elemento clave es que las ecuaciones, o más bien la ecuación dentro de las organizaciones privadas, públicas o sector industria, ha cambiado totalmente. Hoy el adversario conoce más de lo que quizás de pronto un empleado interno conoce, ¿sí? Y eso es una de las falencias en el momento de crear una estrategia nacional que de pronto desconocemos. Y es vital de pronto la articulación en ese sentido. ¿Por qué es vital la articulación? Porque sin lugar a dudas, sin articulación no se puede determinar quiénes pueden ser inclusive nuestros aliados estratégicos, llámese país, llámese continente, llámese hemisferio, y a partir de ello utilizar los instrumentos internacionales, ¿no? Es importante que antes de que se lleve a un consenso dentro del Ejecutivo o dentro del Congreso, nosotros debemos saber o unificar un lenguaje y ese lenguaje debe estar homologado en todas las instituciones, ¿no? También allí lo vemos desde el punto de vista desde Colombia, en que muy probablemente muchos de esos glosarios que estamos utilizando inclusive se derivan desde el habla española, pero es muy importante tener una autonomía, ¿cierto? Una autonomacia de otras entidades a nivel global. No significa adoptar literalmente lo que hacen otros países, pero sí significa tener un glosario interno, ¿no? Yo aquí les voy a mostrar, mientras que allí quede en pausa la visualización, un ejemplo claro de un documento que se creó a nivel interno por parte del COLSER, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones acá en Colombia, en donde vimos ciertos componentes claves. Voy acá a colocar esto, permítanme un momentico, listo. Esto se llama documento y es accesible de infraestructuras críticas de Colombia. Es donde se llevó a cabo el procedimiento mediante el cual, el protocolo mediante el cual identificamos, ya digamos que hace varios años lo habíamos hecho, se había hecho una historia basada en esos aspectos, en donde se definían los elementos, o más bien, los componentes de identificación de infraestructuras críticas de Colombia. Sin embargo, hoy sigue siendo de alguna manera muy utilizado el anterior componente donde se tenía antes los 13 sectores de infraestructuras críticas de servicios esenciales. ¿Por qué hablábamos o por qué hablamos de esa homologación del lenguaje? Porque, porque algo que les voy a mostrar en ese sentido tiene mucho que ver y es poderles indicar en qué estatus también nos encontramos nosotros a nivel de estos escenarios, ¿no? Aquí ya les comparto. Esta es la página del Colser, del Ministerio de las TICs. Esto está actualizado a noviembre de 2025 y es en donde se clasifican los 14 sectores críticos de servicios esenciales en Colombia. Trátese agricultura, medio ambiente, TIC, defensa, recursos minero-energéticos, electricidad, financiero, agua, transporte, Estado, educación, comercio, industria y turismo, salud y protección social y el evento transitorio multifactor ETM. Fíjense que ahora son esos 14
sectores estratégicos identificados. Esto nos ha llevado mucho tiempo porque dentro de la política y la Estrategia Nacional de Seguridad Digital no nos hablamos con un mismo lenguaje. Y es allí donde finalmente elementos como CISA, ¿cierto? CISA de Estados Unidos, que es la Agencia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas Cibernéticas de Estados Unidos, tiene un lenguaje muy similar, pero totalmente distinto en ese orden de ideas, ¿no? Entonces, eh, ellos fueron los que nos asesoraron en su momento. Nosotros tomamos ciertos elementos claves o ciertos recursos incorporados dentro de este documento general de infraestructuras críticas de Colombia. Yo se los voy a pasar acá en el chat para que lo tengan ustedes ahí a la mano y, y que sea, digamos, de alguna manera de lectura frente a la construcción de una política de seguridad digital nacional. ¿Por qué es necesario esa homologación del lenguaje? Porque muchas veces, como ya les venía diciendo, nosotros tomamos parte de los españoles, tomamos cierta parte de los americanos, tomamos de ciertas partes cualquier característica. Para el americano es sencillamente ciberactor. Pero entonces para la ley europea, para la Comunidad Europea, para INCIBE, para cualquiera de estas instituciones, es actor malicioso, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay una, digamos, falta de unificación del lenguaje y esa era la primera barrera que teníamos en la construcción de una estrategia nacional de seguridad digital actual, ¿no? Recuerden que Colombia vivió, y de pronto eso lo explicó Germán, Colombia vivió un trasegar por documentos de política de Estado hasta llegar hoy en día a la política que actualmente tiene. No tenemos una política de cibercrimen, si des en cuenta que eso nos hace falta, que es lo que tiene que ver con el convenio de cibercrimen de Budapest, al cual voy a referirme más adelante, en el cual cómo están haciendo las autoridades para intercambiar información o evidencia digital electrónica. Sin embargo, fíjense que acá el decreto está bien enmarcado, el decreto 338 de 2022 también lo dejo a discreción o de lectura por parte de ustedes, en donde se habla de esos elementos o más bien de esos sistemas o más bien servicios esenciales críticos. Muy probablemente esto ya se lo mostró Germán, pero digamos, de alguna manera muy importante que lo llevemos a cabo dentro del escenario actual de nuestro país, ¿no? Entonces, fíjense, es un decreto normalito, legislativo, generado desde el legislativo, ¿sí? Para poder, digamos, unificar también el lenguaje legislativo, porque sin la parte legislativa no se tiene un conocimiento general dentro del escenario también normativo y dentro del escenario de las acciones que realiza el gobierno en la toma de decisiones. Y esto irradia todo lo que hacemos, desde lo estratégico, que es la parte de articulación y cooperación que vamos a ver más adelante, como lo táctico, porque en la parte de articulación también tiene que ver lo táctico, y lo técnico, de igual manera, porque hay herramientas que de alguna manera no son homologables en otros países. Yo puedo acá utilizar en Colombia FTK para temas de adquisición de evidencia digital, pero muy probablemente en Estados Unidos no utilicen FTK sino utilicen otras herramientas. Y eso se da en todo contexto. En habla hispana, muy seguramente tienen herramientas asociadas americanizadas o anglosajonas que hacen ese trabajo, pero lo hacen de manera distinta. Entonces, imagínense un todo componente, un componente que también lo estratégico, lo táctico, lo operacional está encaminado para poder desarrollarse y para poder adelantar. ¿No? Entonces, esto lo dejo como objeto de consulta, ya se los corté, pegué ahí en nuestro chat, donde se define pues conceptos como infraestructura crítica cibernética, esto ustedes de pronto ya lo vieron con Germán. Sin embargo, este documento me parece muy interesante porque allí digamos que pude participar activamente de la creación del documento en donde hay un elemento clave que reúne los lineamientos, que es la identificación de esas infraestructuras críticas, ¿no? A eso yo me voy a referir un poco
Es para simplemente decirles cómo la normativa internacional con la normativa interna tienen que estar de la mano, homologadas y estandarizadas, ¿sí? Como modo de recorderis de lo que ya vimos. Adicionalmente, cómo una estrategia nacional de seguridad digital se encamina en pro de dar respuesta a esos escenarios críticos o a esos escenarios de toma de decisiones. Muy interesante. No sabemos hasta qué momento o en qué momento nosotros tenemos que tomar decisiones como quite el cable, desconecte, apague todo o tome medidas de control. Sin embargo, los equipos de respuesta a incidentes vienen siendo una figura clave en ese escenario de una infraestructura crítica, ¿no? Entonces, para que se lleven una idea, miren, aquí es donde se hace como una visualización acorde a cada uno de los sectores y vinculando a cada uno de los necesitados, a los que le conduele el proceso, a los dolientes del proceso o a las personas encargadas o líderes de cada proceso, poder vincularse a ese levantamiento de infraestructura crítica. Si no tenemos homologados, identificados esos aspectos, no podemos de alguna manera tomar decisiones país, tomar decisiones gobierno, tomar decisiones de articulación, tomar decisiones técnicas, tácticas y operacionales. ¿Sí? Entonces, des en cuenta lo crítico que es dentro de la estrategia poder definir un glosario de términos, una homologación de un lenguaje y a partir de ello identificar quienes pueden ayudarnos en esa tarea de una acción de crisis, ¿sí? Entonces, por aquí más abajo, yo creo que voy a irme a la página 50 y algo del documento 50. Voy a irme a la página 50, es donde está una matriz. Fíjense que aquí aparece una matriz y acá aparece la línea, la URL, donde aparece una taxonomía. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata esa taxonomía, no quiero irme y avanzarme, pero al final de todo esto nos dice, bueno, usted necesita saber de dónde se extrajo todo esto. Aparecen las fuentes, los anexos, ¿sí? Y aquí dentro de la misma página del Colcert, aparece, ya les digo, anexos, interdependencia, paso de identificación, un glosario de definiciones. ¿Qué tan importante es un glosario de definiciones? Por algo es que de pronto acá en Colombia no tenemos una política de cibercrimen porque no hemos podido determinar por qué algo se distingue entre delito informático y conducta punible y por otro lado ciberataque. Ciberataque como ataque cibernético, por un lado activo crítico, por un lado delito informático, por un lado conducta punible y aquí de pronto van a salir los abogados o como le decimos en Guatemala. En Guatemala, ¿cómo le decimos? Delito cibernético, ciberataque, conducta por medios informáticos, ¿cómo le decimos? Los veo en el chat. Aquí no tenemos nada, no creo. Sí, de pronto puede haber eso, ciberataque, muy bien. ¿Y en dónde está consagrado? No está normado, muy bien. No hay una identificación clara. Pero fíjense que esto ya figura en la identificación de infraestructuras críticas, ya figura como un elemento análogo de referencia. ¿Sí? Ciberataque, muy bien, ciberataque. Pero des en cuenta que ciberataque es la composición anglosajona. Ciberataque, ¿cierto? Perdón, anglosajona no, española. Ciberataque. Pero si vamos al diccionario de la Real Academia Española, se define como ataque cibernético. ¿Sí se dan cuenta? El problema es que en nuestros países, de pronto, a una cosa, y esto hablo de Guatemala y Colombia, a una cosa le tenemos como cinco significados, ¿cierto? Entonces, y es muy probable que esto esté sucediendo o que suceda también en los países de centro, ¿no? Entonces decidimos, bueno, vamos a crear entonces un glosario de definiciones y vamos a empezar a homologar lenguaje, que es el lenguaje en los cuales los técnicos nos vamos a consultar cuando suceda algo grave. ¿Sí se dan cuenta? Y si sucede algo grave, entonces cuando haya que tomar una decisión, ¿hacia dónde nos referimos?
hacia una política, ¿no? Hacia una estrategia. Pero si esa estrategia no tiene unas definiciones claras, pues desde luego no tiene unas bases, ¿no? Entonces, mire, fíjense, aquí ya hay un manual de definiciones, ¿sí? Aquí ya podemos decir, oiga, ¿qué es un activo crítico? ¿Qué es un activo crítico? ¿Cómo se compone ese activo crítico? ¿Qué es un activo de la información? ¿Qué es un agente de mesa de servicio? ¿Qué es un agente informático? Un ataque informático. Fíjese que acá en Colombia también le decimos ataque informático, pero también existe el ataque cibernético. Entonces nos sentamos a pensar y para poner a todo el mundo de acuerdo es difícil, ¿no? Es muy difícil. Neri, Neri Ensueto, por favor, adelante. ¿Puedes hablar? Ah, o ya te habilito de pronto. No, ahí puedes habilitar tu micrófono. Sí, ahora sí, creo que ya tienes habilitado. Dime, ¿tienes la mano levantada? Neri, ¿tienes la mano levantada? Bueno, te dejamos ahí un momentico y seguimos. Entonces, fíjense, lo mismo. Ah, bueno, no tienes audio, no tienes audio. Ya, aló, aló, aló. No te escucho. ¿Escuchamos a Neri allá o no me escuchan a mí? Guiño, guiño. Reacción. Bien. Ahorita de pronto me escribes en el chat y ahí con mucho gusto también te puedo resolver la inquietud, ¿vale? No se escucha. No me escuchas a mí. No me escuchan a mí. Aló, aló, aló. A Neri. Ah, ok. Sí, evidentemente no lo escuchamos. Bien, muy bien. Entonces, fíjense que son de carácter latinoamérico, o latinoamericano o internacional. Nos tocó unificar la Neri, ¿sí? Fíjate que era muy difícil poner de acuerdo a muchos técnicos. Decimos acá coloquialmente, voy a decir algo castizamente en jerga colombiana. Es más fácil poner de acuerdo unos monos o unos micos o unos simos para una foto que poner personas a tomar una decisión sobre algo técnico es muy denso. Y acá hay muchas personas que en lo técnico me acompañan dentro de las conferencias y se van a dar cuenta que es muy complejo poner a alguien de acuerdo con la página, digamos, con el contexto técnico y poder unificar un concepto es bastante álgido, ¿vale? Sobre este link no deja cargar la página web. Ok, a ver si de pronto lo buscan, acá les digo, lo colocan en Google y lo buscan como lineamientos para la identificación de infraestructuras, infraestructuras críticas cibernéticas Colombia. Y ahí ya les tendrá que salir alguna información. Miren, acá aparece, ¿cierto? Acá aparece y acá aparece el PDF. Entonces dan clic ahí y ahí ya están adentro del documento. Miren, ahora, imagínense que aquí también hubo algún problema con los militares y yo era como el eje conector entre los militares, sector defensa y sector TIC, donde decíamos, oiga, el equipo de emergencias cibernéticas para Colombia debe estar en Ministerio de las TICs o en Ministerio de Defensa. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Colóquenlo ahí, coloquen sus comentarios. El CERT de cada nación, por ejemplo, CERT Guatemala debe estar en Defensa o en TIC o en el Ministerio de las Tecnologías. ¿Ustedes qué creen? ¿Vale? En ambas, mire, fíjense lo interesante de sus respuestas. En ambas, ahí ya los voy leyendo, porque había un concepto que decía, oiga, el ciberespacio es muy amplio
Y la gobernanza del ciberespacio se habla de soberanía nacional, que también hace parte del espectro. Pero fíjense que nos tocó definir qué era ciberdefensa, definir qué era ciberdefensa y adicional definir qué es ciberespacio, que incluyera el Internet, redes de comunicaciones y demás, porque si no quedaba por fuera el Ministerio de las Tecnologías y quedaba en gobernanza solamente el Ministerio de Defensa Nacional. Si se dan cuenta lo que sucede acá. Entonces, todo lo que es ciber es enredado. Ciberseguridad, oiga, es un proceso. Quizás de pronto ahí yo también estuve en contra de definirlo como un proceso porque ciberseguridad es un dominio. Pero bueno, en fin, se definió como un proceso para, miren, ¿cómo se define? Proteger activos de información que es procesada, almacenada, pero también se define que es un ciberincidente. Cualquier acto malicioso, evento sospechoso, acuérdense que hablamos de evento, de las diferencias entre evento, incidente y ciberataque. Entonces acá ya está mucho más claro el componente. Mire, acá aparece ataque informático, ataque cibernético y además aparece por acá abajo la definición de ciberataque. ¿Sí se dan cuenta? El ataque ciberataque arriba, aquí, ataque informático y ataque cibernético. Entonces nos tocó definirlo en tres partes para que fuese homologado y fuese unificado. Colombia tiene la extrañeza, no sé si también ocurra en Guatemala, que tenemos nosotros ley anglosajona, por un lado, ley civil chilena del Cono Sur, privado, dentro del área privada, y tenemos acuerdos internacionales anglo y acuerdos internacionales americanos. Uf, esto es, esto es una bomba, pues decir, es una cosa llena de todo. Y acá está el COLSER, la definición de lo que es el COLSER, mire. Por sus siglas, Computer Emergency Response Team, es el equipo de emergencias cibernéticas para Colombia. Miren cómo acá se pone a merced de servir para tanto para las TIC como para el Ministerio de Defensa. Miren. Es el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia y tiene como responsabilidad central la coordinación de la ciberseguridad y ciberdefensa nacional. O sea, esos dos poderes, ciberseguridad y ciberdefensa nacional, la cual se enmarca dentro del proceso misional de gestión de seguridad y defensa del Ministerio de Defensa Nacional. Es algo enredado. Y su propósito principal es la coordinación de acciones necesarias para la protección de infraestructuras críticas cibernéticas del Estado colombiano frente a emergencias de ciberseguridad que atenten y comprometan la seguridad y defensa nacional. Si se dan cuenta, después ya se define lo que es un CECIR, el CECIR gobierno, bueno, otras definiciones, equipo de respuesta a incidentes, evento de seguridad de la información, incidente de seguridad digital, y por acá ya se habla de que es un ciberincidente, miren. Pero ahora, ¿cómo lo enmarcamos dentro de las infraestructuras críticas? Entonces, incidente de seguridad digital en el decreto 338. Definir qué son las infraestructuras críticas. Miren, si ven toda la definición tan grande, ahora crítica cibernética. Una es IC, otra es ICC. Ahora, infraestructura estratégica, que son otros elementos claves que tiene el país. Ahora, ¿qué es una infraestructura estratégica cibernética? ¿Sí se dan cuenta? O sea, son muchas definiciones que uno se tiene que acoplar y que definir. Incidente de seguridad informática, incidente de privacidad de la información, incidente de seguridad de la información, incidente digital, mire, modelo de gobernanza de seguridad digital, NIST, plan de continuidad, riesgo de seguridad digital, ransomware, seguridad. Wow, esto es mucha información, ¿no? Mucha información. Bueno, pero ahí la tienen porque este era una de las complejidades que teníamos nosotros en el momento de crear una estrategia y quería mostrárselas para que, digamos, quedara muy en línea de lo que vamos nosotros realizando. Después de eso viene toda la presentación que de alguna manera Colombia ha venido desarrollando a nivel de el papel que juega tanto en tecnologías emergentes
como a partir de los escenarios de poderse comunicar con otros países, porque aquí es muy importante poderse comunicar. ¿Por qué es tan importante poderse comunicar con otros países? Es una toma de decisiones constante, ¿sí? La Estrategia Nacional de Seguridad Digital es un componente muy central, muy ejecutivo, muy formal, en la cual nosotros tenemos que pensar no solamente en esos tres elementos, acuérdese, táctico, técnico, operacional y estratégico, sino también en qué va a repercutir para otros países. Por eso es tan importante el nivel de madurez que tengan los países de centro, los países del cono sur y los países del continente americano hacia el norte y hacia Europa también es muy importante saber en qué va progresando la ley de inteligencia artificial y la ley de computación cuántica. ¿Sí se dan cuenta? Y es importante tener una estrategia nacional de seguridad digital, claro, es muy importante, porque así puedo yo tomar decisiones sobre elementos o componentes extranjeros. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con una estrategia de seguridad digital nacional? Pues resulta y pasa que es muy importante, un momento, porque de ahí viene la articulación. Entonces, si nosotros estamos desarticulados internamente, ¿cómo será entonces llevando una decisión en caso que se necesite hacia un futuro, en una crisis cibernética, en muchos ataques, ciberataques, poder coordinar entre países? ¿Sí? Entonces, por eso es que necesitamos una estrategia nacional de seguridad digital. Importante poner entonces, ya lo hablamos, homologación del lenguaje, unificación de criterios, identificación de infraestructuras críticas cibernéticas nacionales. Esto tiene que pensarse como un activo estratégico nacional y a través también de que al verse como como un activo estratégico internacional o nacional, perdón, se vuelve un activo estratégico internacional. Fíjense la responsabilidad tan amplia que tenemos ahí en ese aspecto. Entonces, creamos una estrategia nacional, empezamos inclusive a desagregar funciones y responsabilidades. Vea lo importante que es desagregar una función, porque sin lugar a dudas, si nosotros no desagregamos esas funciones, no visualizamos de cierta manera cómo vamos a interactuar con esas herramientas o con esas, eh, quizás viéndolo de esa manera, con esos elementos claves para poder interactuar con otros países, pues no vamos a poder trabajar en algo más concreto, como es una crisis nacional, como es una cibercrisis nacional, ¿no? Entonces, miren acá lo que dice Marco es muy importante. Buen día, ¿compartirán ese documento? Claro que sí, ya está compartido en el link. Bueno, la iniciativa 6347, muy importante. Bueno, los estoy leyendo ahorita en el chat. También, ¿qué importancia le dan las autoridades a como las altas autoridades como de resguardo y no como respuesta, ya teniendo un ciberataque? Acción, ¿cierto? Muy bien lo que acabas de decir, Marco, porque es toma o take to action, como dicen los gringos, que es tomar acciones, tomar decisiones, ejecutar acciones. Y recuérdense que estamos hablando en un marco en donde se debe priorizar estratégicamente esa función. Se debe también demostrar con indicadores cómo se avanza en esa gestión. Se debe actuar con diplomacia en dado caso que se necesite la diplomacia cibernética. Se debe financiar en caso que se necesite financiar elementos de entrenamiento, capacitación o estructuración de esa creación de esas mesas de cibercrisis. Aquí se debe tener una línea de conexión entre el privado y el gobierno muy importante, porque la disparidad de gobernanza en materia de ciberseguridad quizás se detecta en ese punto de vista, cómo está avanzando la parte privada no a la par o dispar del gobierno. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un elemento clave y es un reto importantísimo para poder mediante una comunicación de crisis que los afecte a todos, poder empezar a hacer sinergias.
Inclusive, no necesariamente dentro de una crisis, anticipándose a una crisis cibernética, porque esa es la idea. Cómo yo dentro de mi Estrategia Nacional de Seguridad Digital, de ciberseguridad, ¿cierto? Yo armo determinados componentes que parten desde el hecho del Estado como un miembro supremo, se derivan de ahí las acciones estratégicas, operacionales, tácticas, técnicas, para poder actuar y adicionalmente poder desarrollar los resultados esperados que pueden generarle estratégicamente resultados también al sector privado. Como eso era lo que nosotros tuvimos como reto fundamental al tener tantas cadenas de suministro, tantas cadenas de logística, tantos proveedores externos, cómo defender la asimetría y cómo dialogar tú a tú con, por ejemplo, un equipo de respuesta a incidentes que pertenece a una telco, por ejemplo, Claro, o cómo defender una posición como equipo de emergencias cibernéticas de Colombia frente a un equipo de respuestas consolidado del sector financiero. Ahí tenemos varias disparidades que es importante empezar a dialogar. Pero antes de iniciar acá, quisiera activarlos mentalmente con lo que vimos en la sesión anterior para darle paso a cuáles son esos modelos ejemplificativos que podemos ir avanzando en nuestro país, que podemos ir apalancando en esa gobernanza y que podemos ir adaptando a nuestra realidad y contexto técnico, táctico, operacional y estratégico. Entonces, yo les tengo acá preparada ya casi a mitad de nuestra conferencia, de nuestra charla, un pequeño cuisecito para que nos activemos mentalmente y podamos mirar lo que vimos en la sesión pasada conmigo y adicionalmente para que vayamos adaptándonos a todos esos conceptos que anteriormente vimos, ¿no? Entonces vamos ahí a tomar la fotografía, nos quedamos ahí quietos y automáticamente los voy a remitir a una pruebita muy pequeña, ¿no? Para eso que nos activemos mentalmente en estas horas que son tan densas, ¿cierto? Entonces, recuerden que en la sesión pasada vimos algo que ver con la identidad digital, la superficie de ataque, cuáles son esos elementos claves para poder definir en estos casos con las tecnologías emergentes y de qué manera empezar a construir como un conocimiento general, muy táctico, claro está, esa fue una conversación muy táctica para poder aprender qué se nos deriva, cuáles son esos riesgos que se nos derivan del uso de las tecnologías emergentes. Entonces, denme un minutico, ya se los activo acá. Listo. Y ya les voy a enviar el link y adicionalmente para que tengan el conocimiento sobre el elemento clave que estamos viendo. También, bueno, voy a acá, antes de iniciar, voy a no omitir el mensaje que envió Marco, el financiamiento es muy importante porque siempre indica que es muy cara la prevención. Imagínense, prevención. Pero acuérdense que hablábamos de que si la prevención era distinto a anticipación. ¿Se acuerdan en la sesión pasada que decíamos, oiga, ¿será que la prevención hace parte de la anticipación o la anticipación es totalmente distinta a la prevención? O la prevención, por una parte, podemos nosotros educar al usuario y por otra parte, entonces, también anticipar con herramientas y con capacidades. Entonces, allí es también donde nosotros necesitamos financiarnos. Capacidades más que herramientas, pero pues lógicamente hay que apoyarnos de esas herramientas para poder forjar esas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, probémonos mientras tanto en este Kahoot para saber cómo están las capacidades previas a nuestra capacitación anterior, que no es la de Germán, sino la segunda sesión, para que nosotros refresquemos memoria, ¿no? Entonces, ingresen ahí al link, tranquilos que no le van a pedir la tarjeta de crédito ni los datos personales.
a menos que sea una Visa Black, ¿cierto? Bien. Bueno, muchachos, señores, damas, caballeros, todos estamos acá, envíen una reacción, no redacción, sino reacción. A ver, muy bien, muy bien, muy bien, eso, esa vaina, eso, muy bien, muy bien. Como decimos acá en Colombia, chévere, ¿cierto? Así como distinguen un colombiano en toda parte porque dice chévere. No sé si allá también se diga chévere. Bueno, muy bien. Ok, listo, Julio, no hay ningún lío. No solemos usar chévere. Vale, por ahí hay una canción, ¿no? Una canción que dice chévere, chévere. No, no sé si se acuerdan de eso. Bueno, esta como es una hora, digo la hora pico. La hora pico para activarnos hacia el segundo módulo que tenemos porque es no logro usar el Kahoot. Por la canción chévere, sí, bien. Aquí decimos chilero. Bueno, entonces esto se puso chilero, ¿no? La capacitación se puso chilera. No me van a cometer, no me van a hacer cometer errores de pronto de semántica, gramática o significado. Está bloqueada la página. Ok, en algunos casos no van a poderlo hacer, lo pueden hacer desde el teléfono, inclusive yo aquí les puedo compartir pantalla y escanear en el teléfono el QR también, ¿no? Entonces se los agrando allí para que lo tengan y lo pueden hacer desde el teléfono, no significa que no es una acción, simplemente es para poder mirar cómo vamos avanzando en la parte de conceptos, nada más. No hay nadie, ya vamos. Ahí mira, ahora ya se puso bueno. Ahora sí, bueno, ahí dejé bueno, vamos a ver cuántos se nos unen, a ver si se revienta por el número de usuarios. De pronto se puede reventar porque tenemos 289 y creo que la capacidad son 250. Y de pronto hacemos una denegación del servicio. Listo, eso, utilizamos listo. En Colombia acá utilizamos listo también. Mili, Edwin, Norma, Alejandra, Dani, Julio López, Marvin, Raúl, José Amayo, Eric, JP, Rita, ahí ya está la mayoría. Duncan, mira, ya enviaron gestos a través del Kahoot. Demos un minutico más.
Bueno, parece que esto ya se está llenando, ya está llenándose. Ana Zurdía, Herbert, tenemos ya en total, vamos a mirar acá, en total 60 participantes, pero tengo conectados más o menos 287. ¿Qué pasa con el resto? Unos no han podido acceder por el Kahoot, listo, está bien. ¿Dónde estará el resto? Necesito entonces más o menos 140, 160 respuestas de que no han podido acceder. No permite, no me dejó ingresar. ¿Has escaneado dentro del teléfono? 77, muy bien, ya ahí va avanzando. Acá dicen que no puedo ingresar al PNI, desde la PCI en el celular, no me deja ingresar, no puedo ingresar, en el teléfono tengo otra sesión, salgo, sale, se cierra la sesión. Bueno, vale, tienen sesión en paralelo. Los que tienen sesiones en paralelo, graves. Los que sí ya han podido ingresar, bienvenidos. Los que de pronto están en el computador de la oficina, no, grave. Los que de pronto pueden acceder al celular y el computador de la oficina, súper bien, porque pueden acceder en tiempo real. Bien, acá ya estamos, miren. Listo. No responde los controles para dar respuesta al cota no sé qué, al Kahoot. Bien, 91. Ya casi, miren, ya casi, ya casi. Bueno, iniciamos en 3 minuticos para que no se nos pierda el hilo de la sesión, ya sabiendo que somos tantos. Pues la idea es que tampoco perdamos el hilo, pero pues quería bloqueado institucionalmente. Bien, por el teléfono también, o sea, tenemos política de teléfono y política de PC. Excelente, súper bien. Mm, 89, se nos están bajando algunos. Por favor, envíen una reacción ahí en el Kahoot, si pueden. Bien, bien, bien. Listo. Ya estamos la mayoría listos. A las 12 de ustedes creo que es y a la 1 mías iniciamos. Nos quedan 2 minutos. Bien, gracias, Miguel. Recuerden, entonces, identidad digital, datos, identidades sintéticas, retos de tecnologías emergentes, no tanto enfocados a riesgos. Acuérdense de que hablamos de las diferencias de evento, incidente y ciberataque. Recuerden que allí estuvimos conversando sobre eso. Entonces, iniciamos ya, ¿vale?
Muy bien, vamos, vamos. Vimos algo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es un adversario? Muy bien, muy bien, muy bien, ahí vamos, ahí vamos. No puede ser que la superficie crea el adversario, dado que el adversario está pendiente de que la información se fugue de nuestras organizaciones, de nuestro gobierno de datos, de nuestra política de seguridad de la información, dentro de nuestra política de ciberseguridad que tengamos en cada una de nuestras organizaciones. Muy bien. Acuérdense que ahí hablamos de, uy, complicado porque no se sabe, no tenemos legislación, no hay normatividad. Acuérdense que hablábamos de esos mecanismos y que es difícil cuando no se tiene un mecanismo para poder defender, protegerla y hacer gobernanza cuando no se tiene normativa. Muy bien, este estaba un poquito supremamente, eran dos características, pero hay muchas características que identifican una huella digital, ¿no? Hay muchas características. Esto me da una muy buena señal. Contraseña única, no tanto, no tanto. Nombre real, no tanto. ¿Cuál es la diferencia clave entre esa información digital que se construye sanamente y la que se crea de manera sintética? Sanamente digo, en cada una de nuestras organizaciones, a partir de los elementos y sistemas de información que tenemos, a partir de todos estos elementos que tenemos para recolectar información ciudadana. Muy bien, excelente. El origen es lo más importante aquí, ¿no? ¿Dónde se genera la información? Muy bien, Jefferson. Hay otras diferencias, ¿sí? No solamente unas relacionadas con el concepto claramente y otras relacionadas con también la composición de unos rasgos físicos, ¿no? Por eso es que se le llama identidad sintética. Bien, entonces fíjense que de alguna manera la parte textual es un componente. La parte de la imagen hace parte de la parte sintética, más no necesariamente es. Entonces dice ahí es, la digital es la que está realmente incorporada, la sintética es la generada a través de alguna herramienta de inteligencia artificial. Acuérdese del origen, de dónde partimos del origen de esa información y a partir de ella pues tenemos gobernanza. Hablábamos de la era de la posconfianza, veníamos sabiendo qué hacemos en ciberseguridad, sensibilizamos a las personas, lo de capa 8 que hablamos en un momento, pero yo planteaba una teoría de que ya pasó el tiempo de la posconfianza, el usuario, la relación entre el usuario y la máquina ya viene cambiándose de máquina a máquina, por ejemplo. Entonces, hay un elemento clave allí. Verificación continua. Muy bien.
¿Qué dificulta entonces investigar al adversario? Acuérdese que nosotros hablábamos del Cyber Threat Intelligence, de la anticipación, antes de que llegue el adversario y efectúe el ciberincidente o el ciberataque. ¿Y cómo podemos nosotros a partir de un evento reconstruir o identificar también a un usuario o a algún ciberatacante, ¿no? Y también a partir de técnicas como el OSINT y demás. Exacto, uno es el anonimato, otro es que pues ya ahorita se pueden crear muchísimos datos que generan ruido, las falsas atribuciones, ¿vale? Las falsas atribuciones. En complemento, entonces, ¿qué es la identidad digital? Bien, sigamos. Muy bien, estructuración útil. Ok, bien. Y yo creo que ya terminamos. Una encuesta final, simplemente para tener, digamos, una visualización de lo que, cómo se sienten ustedes sobre, en su país, sobre esta o la identidad digital en su país y cómo también normativamente, bueno, vulnerable, dice Cintia en Guatemala. Bueno, vamos solamente a mirar el podio. Muy bien por Esteban. Felicitaciones a Esteban. Muy bien por Gerson. Excelente. Muy bien, Jefferson. Excelente. Felicitaciones para Jefferson y todos los que participaron. Simplemente es como para mantenerlos activos mentalmente y que pues vayamos alineándonos a muchos de los componentes que estamos viendo en cada una de las sesiones. Nada más por eso, ¿no? Esto no lo saca de la capacitación ni nada por el estilo, no se preocupen. Bueno, muy bien. Entonces sigamos, ¿no? Sigamos, sigamos. Entonces, tenemos unos elementos estratégicos que emplear, tácticos, técnicos y operacionales. Vuelvo y repito por ahí. Una priorización de acciones, cómo vamos a financiar una estrategia, cuáles van a ser los elementos para medirla y cómo hacemos ese componente de diplomacia cibernética con lo que tenemos articuladamente con las autoridades, con los componentes del Estado, las autoridades judiciales, las autoridades de defensa. Bueno, entonces ahí volvamos a mi presentación para poder continuar con ello. ¿Vale?
Entonces, eh, bien, listo. Entonces, bien, eh, ¿cómo entonces diseñamos Estrategia Nacional de Seguridad Digital, de ciberseguridad? Acuérdense de que todo finalmente parte del hecho cómo hacemos esa estrategia, cómo hacemos esa estrategia elemental o también, digamos, de alguna manera que articule con todos los sectores, pero que se vea notablemente visible a los escenarios de riesgo, a los escenarios de crisis, a los escenarios de toma de decisiones. Fíjense lo importante que es que se tomen decisiones en el momento que se va orientando cada una de estas estrategias que se van diseñando, independientemente cuál sea o independientemente cuáles sean los componentes que de alguna manera estamos formalizando o que estamos generando a partir de esos componentes claves, nosotros visualmente estamos orientados a poder generar un programa y ese programa adaptado a ciertas capacidades, ¿no? Acuérdense que la capacidad no es solamente financiera. Si utilizamos ese recurso financiero para poder entrenar, capacitar, emplear las actividades claves para desarrollar y sobre todo, de alguna manera, seguimos insistiendo en el usuario final, porque el usuario final siempre va a tener de pronto algún hincapié, algún desfase, algún error y probablemente también nos hace de alguna manera retardar un poco el ejercicio de madurez. Es muy difícil pensar en madurez. Des en cuenta que los modelos son adaptativos. Colombia todavía no ha madurado, todavía figura en el ITU, en el ITU en construcción en ciertos elementos, ¿no? Pero no nos podemos ir enfocándonos simplemente y llanamente en que la estadística nos diga todo. Si nosotros a nivel interno no tenemos identificados cuáles son esos elementos claves para poder medir. Un elemento clave es cuánto hemos anticipado, no cuánto hemos prevenido. Entonces, eso es un componente que hoy en día nosotros cometemos el error acá en Colombia. Nosotros creemos que prevención es enviar un boletín después de que pasó el hecho o después de que pasó el incidente o después de que pasó el ciberataque. Y creemos que eso necesariamente es prevención, pero no hay un indicador que nos mida la anticipación. Ahora, ustedes me van a preguntar, Emanuel, pero ¿cómo medimos eso? Medimos eso siempre y cuando nosotros utilicemos las capacidades bien aprovechadas, capacidades unificadas y homologadas, tanto en herramientas como en capacidades técnicas y humanas. Sin esos componentes vamos a seguir reaccionando como el equipo de bomberos o como las personas que apagan el incendio o como las personas en un hospital que atienden el triaje. Se han dado cuenta los que atienden el triaje, esta persona llegó con fiebre alta, esta persona llegó con el pulso alto, esta persona llegó con un preinfarto. Sigue siendo un ciberincidente, sigue siendo un ciberataque. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero valor de tener un plan estratégico? No necesariamente es cuántos incidentes hemos solucionado, es necesariamente cuánto vamos a medir en anticipación antes de mitigar. Antes de mitigar, siempre debemos pensar en anticipar. Y por eso es que acá nos indica de crear unos modelos institucionales adaptados a nuestra idiosincrasia. Hablábamos de cómo nosotros poner en una mesa al sector privado, sector energía, sector industria, sector finanzas, y todos hablando un mismo lenguaje. Es supremamente complicado, pero hay que hacerlo. Digamos, rescato la oportunidad de que podamos, a través de una persona que genere ese liderazgo, que genere ese conocimiento en esos cuatro pilares, estratégico, operacional, técnico y táctico, pueda dialogar de frente con cada uno de esos sectores, ¿no? Entonces, uno de los componentes claves es cómo vamos a gestionar ya los riesgos que tenemos. Lo decía de pronto Germán en la sesión pasada. ¿De qué manera nosotros podemos hacer gestionamiento de nuestros riesgos para poder conocer qué hacer a futuro?
Y así, evidentemente, en una estrategia, ¿cómo vamos a tomar decisiones frente a una crisis? ¿Sí? Dicen los gringos, dicen los americanos que después de dos ciberataques ya estamos hablando de una crisis cibernética. Ojo lo que se está pensando allí. Ya después de dos ciberataques se habla de una crisis cibernética. Ya deberíamos estar montando o debimos montar un qué, un puesto de mando unificado, un escenario de crisis, de toma de decisiones para poder accionar frente a ese ejercicio, digámoslo así, que convierte o que nos convierte en un objetivo. ¿Sí? Entre más nos veamos debilitados, pues más el adversario va a querer nuevamente ciberatacar, ¿sí? Entonces siempre, si nos vemos más débiles, el componente en una, digámoslo así, vamos a llevarlo a un escenario que no ningún país desea atravesar, que es una guerra cibernética. Entre más nos veamos débiles, pues, ¿qué va a aprovechar el adversario? En terminar de finalizar el trabajo. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos que tomar decisiones en escenarios de crisis y contribuir nuevamente a la estrategia, como un efecto cíclico, ¿no? Entonces, hablábamos de que todos se tienen que dialogar entre sí, entre los sectores hay una gobernanza del gobierno, es gobernanza y gobernabilidad, y empezar a diluir las responsabilidades, delegar responsabilidades, atribuir mandatoriamente esas responsabilidades para que no quede solamente para el Estado, solamente para el gobierno una responsabilidad clara de mantener el país, sino también solicitar información para que esos indicadores se complementen en dado caso que los necesite la estrategia para tomar decisiones, ¿no? Siempre debe haber un tomador de decisión, siempre, siempre debe haber un tomador de decisión en todos los puntos claves de la estrategia. Uno debe pensar en esos cinco pilares claves de la estrategia. Uno, que exista ese marco normativo que nos ayuda a gerenciar por un marco normativo, sí, que nos ayude a gerenciar cómo podemos medir en esos cuatro aspectos lo priorizado, lo que es realmente de impacto, lo que realmente no es de impacto, lo que es de muy bajo impacto y lo que se traduce como un escenario de riesgo o un escenario, por decirlo así, de mitigación de esa acción, ¿no? Entonces, allí es donde las matrices son bastante importantes en la generación de una estrategia, ¿vale? E inclusive si uno lo piensa organizacionalmente, los elementos más críticos en la estrategia son los KPI, los OKR y esos indicadores estrella que no debemos dejar que se sobrepasen o sobreactúen sobre esos indicadores, que son los indicadores estratégicos. ¿Cuáles son esos indicadores estratégicos? Pues entonces que no nos peguen a infraestructura crítica cibernética, que no nos afecten la disponibilidad del servicio, por ejemplo, de energía, por ejemplo, de agua, luz, teléfono o datos o de alguna manera comunicaciones, porque hacen parte de esa matriz de priorización en donde puede ser muy urgente, de alto impacto y toca ejecutar y tomar acciones sobre esa cibercrisis que están dando, ¿vale? Lo muy bastante relativo a una realidad consciente es que si vivimos más de dos ciberataques, nosotros estamos esperando el tercero. Si ya hemos vivido tres durante el mismo mes o entre los últimos 3 meses, estamos esperando el cuarto. Y así sucesivamente nos podemos quedar esperando el quinto. Pero si no tomamos acciones, no solamente de prevención, ojo con lo que hablábamos la vez pasada, prevención es colocar el parchecito, la cura como la tengo acá en mi dedo, si se dan cuenta tengo una curita, es un parchecito, pero finalmente, ¿cómo yo anticipo estos escenarios con esos indicadores dentro de lo táctico, lo técnico y lo operacional? Entonces, allí es donde tenemos que enfocar las capacidades y allí es donde tenemos que priorizar esas acciones. Si nos pegaron por el mismo lado, es decir, estuvimos en el partido de fútbol y me pegaron dos veces en la misma rodilla, entonces pues hay algo que está pasando, hay algo que nos hace pensar en otra visión estratégica, operacional,
preventiva, disuasiva, anticipativa, ¿no? Vale. Por acá tengo, voy a leerlos en el chat también, aprovecho para leerlos. Dice, el link de la asistencia creo que todavía no lo han enviado. No sé si de pronto más adelantico. Becario Q dice, en Guatemala hay crisis cibernética y nadie hace nada. Yo sí opino que hagamos algo. En Guatemala hubo un ataque cibernético a tres instituciones, SAT, RENAP y DGCAN. No, no las conozco muy bien. Además de es MSPAS y USAC. Ok. Varios. De igual forma, en mi trabajo, Universidad del País, en Guatemala, Ministerio de Trabajo, muy bien. ¿Qué se debe hacer cuando uno está teniendo un ataque cibernético? Primero, efectuar una mesa de crisis sin tener escrito en alguna parte que existe una mesa de crisis. El problema es que si nos esperamos a la política, muy probablemente esta llegue mucho después. Pero hay algo que podemos coordinar táctica, técnica y operacionalmente. En lo estratégico, quizás coordinación, de manera coordinativa, articulatoria, cooperativa o solidaria, de pronto no tengamos las herramientas mandatorias, regulatorias para hacerlo, pero las tácticas y las técnicas sí. Ahí es donde se les ha llamado los equipos de respuesta a incidentes, que es lo que vamos a ver en unos minutos. Cómo un equipo de respuesta a incidentes nacional puede empezar a comunicar de manera táctica y técnica esos elementos. Vamos a llegar muy probablemente a una lección aprendida, que hace falta una estrategia que articule todo, pero por lo menos estamos efectuando o levantando una mesa de crisis con unos indicadores que van a ser parte de la creación justificativa y argumentativa de la Estrategia Nacional de Seguridad Digital. ¿Cómo vamos a argumentar una estrategia nacional de seguridad digital sin tener un ciberataque o sin tener volumetría de eventos, volumetría de incidentes, volumetría de acciones del adversario? Entonces, fíjense que también tenemos una justificación, un argumento para poder levantar una mesa de crisis, para poder empezar a hablar entre los pares técnicos de cada una de las instituciones, entre gobierno, privado y sectores, para empezar a hablar sobre esa cibercrisis. Sin tapujos, sin temores, traten de ser muy sinceros, transparentes. ¿Por qué? Porque no necesariamente están atacando su organización, están atacando un país, están atacando nuestra gobernanza de datos, ¿sí? Germán Castro dice, desde una perspectiva técnica no se pueden descartar indicadores de compromiso, pero en base a la dinámica del atacante no veo un ataque cibernético certero. Aún están en modo pescando víctimas objetivos. En nuestro país es similar a los famosos imitadores. Bueno, interesante. Ahí, por ejemplo, tú indicas un insight o un elemento clave. Si es un componente de inteligencia, ¿qué estamos haciendo anticipativamente para poder evitar que el ciberataque ocurra? ¿Cierto? Si estamos pensando que es un patrón o estamos pensando que son varios patrones, ¿con quién estamos articulando esa información? ¿Cuáles son los escenarios de prevención y anticipación que están ejecutando las diferentes entidades, organismos para poder caminar articuladamente? Hay, por ejemplo, de pronto una iniciativa de un SOC nacional para poder a todos enviarles una misma alerta frente a la circunstancia del ciclo de la inteligencia de amenazas cibernéticas, de los famosos imitadores. Esa sería la pregunta clave. ¿Qué estamos haciendo dentro del ciclo de esa inteligencia de amenazas? Acuérdense que un indicador de compromiso es cuando ya se materializa el evento y este me deja una traza, ¿cierto? Pero es mucho más un indicador de compromiso cuando yo tengo parametrizado antes del compromiso indicadores de ataque. Entonces, fíjense que hay dos elementos claves. El compromiso sobre un activo crítico o que yo creo que es crítico y el precompromiso, es decir,
la anticipación para que se comprometa el activo. Entonces a eso le llamamos indicadores de ataque. Inclusive en el ciclo de inteligencia de amenazas aparece por allá indicadores de inteligencia de amenazas. Entonces fíjense que hay varios conceptos que nos toca por lo menos homologar, ¿sí? O si no, pues vamos a caer en suspicacias y adicionalmente en suposiciones. Y las suposiciones nos llevan a tomar decisiones quizás que no corresponden a nuestra realidad. Dice Vilena, lo difícil es que los que deben tomar este tipo de decisiones y realizar leyes que respalden no lo hacen. Hay que diseñar el escenario para poder levantar esas preocupaciones. Fíjate la eventualidad que genera la oportunidad. Son 5 ciberataques, pueden ser aislados, buscando objetivos, pero vamos a esperar que la superficie de ataque sea atacada por muchos más adversarios. Vamos a esperar que esa misma superficie de ataque se proliferen muchos más datos de gobernantes, personas, ciudadanos. Debemos realizar pruebas de vulnerabilidad de nuestros sistemas. Muy bien, sí, efectivamente es una acción que debemos trabajar de manera colectiva. Ver la vulnerabilidad no significa ver solamente la debilidad, sino ver las oportunidades para fortalecerla. Es el prisma de que no solamente yo construyo a través del ego técnico, sino a través de la sensatez. Como yo, así yo convencí a los compañeros del equipo de respuesta a emergencias. ¿Usted quiere ser sensato una vez en la vida o quiere seguir teniendo un ego técnico? Yo prefiero ser sensato. Yo prefiero sonrojarme. Yo prefiero de alguna manera aprender sobre la lección, ¿vale? Eso es importantísimo. Lamentablemente aquí en Guatemala no hay responsabilidad por parte de las instituciones, por eso es que hay que crear gobernanza y diseño mandatorio en algunos casos para prevenir estos ataques que han sido masivos, como somos un país vulnerable a los ciberataques. Dice Germán, podemos realizar pruebas predictivas con objetivos claros, de manera periódica. Depende de la criticidad de nuestros servicios, dependerá de nuestras políticas internas sobre la gestión de la seguridad de la información de cada institución. Evidentemente, sí. Eso responde a lo anterior que estábamos conversando. Esas pruebas predictivas tienen realmente información categorizada, clasificada, depurada, limpia y que de alguna manera nos sirva o simplemente nos lleve esa predicción de pronto a cometer un error más adelante, porque acuérdense que la predicción puede ser sobre datos falsos o sobre datos que no están bien construidos. Entonces, en el mismo diseño de la política de seguridad de la información, yo tengo que tener la capacidad para, primero, distinguir esas 4 clases de indicadores de compromiso, indicadores. Un indicador de compromiso es una cosa, un indicador de ataque es otra, un indicador de amenaza es otro. Y a partir de ello sí empezar a construir el modelo. Muy interesante lo que dice aquí Germán. Bien, sigamos acá. Entonces, elementos claves, pilares que quiero destacar. El marco legal que sobre este tenemos que trabajar y tendremos que empezar a impulsar el siguiente marco de la estrategia. Adicionalmente, la arquitectura institucional, cómo está construida, cómo nos estamos comunicando táctica y técnicamente. Capacidades humanas, más que herramientas, capacidades humanas. Figúrense en esto, yo de alguna manera en mis entrenamientos de Red Team, de Blue Team y de White Team, de Purple Team, lo primero que hago es enmarcarlos dentro de una matriz de priorización. Y esa matriz de priorización nos lleva a colocar responsabilidades mutuas, responsabilidades laterales, colaterales, ascendentes, descendentes de cualquier tipo. Y esa matriz de priorización nos lleva generalmente a gestionar efectivamente lo que para mí es urgente, para mí lo que es medianamente urgente, para mí lo que es muy bajo o para mí lo que es de alto impacto y es demasiado urgente o es muy de alto impacto, ¿vale? Entonces, acuérdense que en todo caso, en una cibercrisis, en una mesa de crisis, debemos actuar efectivamente sobre lo muy urgente y sobre lo muy de alto impacto y de ahí irlo desescalando. Ahora bien, si tenemos parametrizada esa infraestructura crítica, mucho mejor.
si la tenemos identificada, evaluada, clasificada, coordinada, coordinada, lo más importante. Esa coordinación es bastante importante. Y la cooperación, lo que hablábamos quizás de pronto en algunos escenarios, que es muy importante la cooperación internacional en estos aspectos, muy importante. La nacional es importante, pero la internacional quizás hace parte de los baluartes en cómo nos pueden tender la mano sin ningún provecho de alguna manera y realizar inclusive elementos de visibilidad mucho más amplia de lo que tenemos nosotros. Criterios, impacto nacional, viabilidad, costo, porque hay que pensar en el costo siempre y cuando se tenga una matriz, ¿sí? No podemos pensar en construir una estrategia sin tener matrices proporcionales a ese daño o a ese impacto. ¿Qué hace entonces una comunidad de respuesta para colaborar entre sí? Recuerden que más allá de tener nosotros una guía, un estándar, una homologación, una norma, cómo nosotros nos articulamos, eso es bastante importante. Cómo de alguna manera generamos esas sinergias entre los equipos de respuesta, ¿no? Indudablemente hay un foro que emana unas articulaciones previas, unas normativas, y frente a ello, pues estamos actuando recientemente a nivel global y hay un TLP, un Traffic Light Protocol, hay protocolos para ello, para visibilizar esas herramientas y cómo de alguna manera yo puedo intercambiar indicadores, amenazas, ataques, eventos, malware, bueno, una gran cantidad de cosas. Sin embargo, hay que estar metido, como decimos acá en Colombia, en la colada, estar metido, involucrado. Si yo me voy para allá, me recibo el conocimiento y me lo llevo solamente para el privado, pero dejo de pensar en el Estado, pues una cosa puede dañar la otra, ¿no? Entonces, fíjense que si yo no comparto información con nadie, pues nadie me va a compartir información. Así de sencillo. Eso es bastante importante, ¿no? Mm, Otro componente clave es que nosotros debemos pensar en que esas redes de colaboración no son estáticas, son dinámicas. Hoy en día cambian a una persona, pero no se debe desbarajustar o dañar el conocimiento, la empatía que existía con ese actor, con ese, con ese componente, ¿no? Entonces, fíjense que si hacemos parte de una organización de estados como el CECIR Américas, en INSA, que es un organismo a nivel de Europa que también, digamos, envía alineamientos generales, nosotros con el tiempo debemos tener la capacidad internamente de, a través del CERT, enviar lineamientos generales a todos los ámbitos, sectores, industria crítica, infraestructura, bueno, y tener esa capacidad es necesario adquirirla con sostenibilidad en el tiempo. El problema es ello y eso es lo que sufrimos todos los países. ¿Cómo se le da continuidad a un proceso? A través de una estrategia. ¿Cómo se le da también a través de la estrategia un presupuesto para mantener las capacidades humanas? A través de incentivos. ¿Cómo se le da incentivos a los técnicos? A través de entrenamiento, a través de oportunidades, de referenciación, de internacionalización, ¿sí? Porque sin duda, si no, si un técnico puede ser muy bueno, capacitado, pero no nos trae mensualmente, diariamente, periódicamente una por decirlo así, una actualización de esos conocimientos que ya tenemos internamente, pues lógicamente nos vamos a quedar un poquito desactualizados, ¿no? Eh, Aquí nos dice Germán, una recomendación para gestionar riesgos, prioridades, ponderación, objetivo, probabilidad de impacto. Muy bien, gracias Germán. Es prácticamente un resumen complementado en lo que hemos conversado. Sin esa matriz no se puede compartir información. Sin compartir información ya no somos parte de la comunidad. Sin ser parte de la comunidad ya no tenemos nuevas capacidades. Sin tener nuevas capacidades, pues ya no estamos alineados a esa estrategia.
Entonces, es importante que en Latinoamérica ya tenemos una comunidad gigante y es la comunidad del CECIR Américas, de la cual muchos de ustedes ya hacen, o de pronto algunas entidades ya hacen parte, en donde se comparten esos indicadores de compromiso, donde se comparte el malware, donde se comparten una gran cantidad de cosas, pero una comunidad sin retroalimentar a la misma comunidad, pues bueno, yo te estoy dando, pero tú dame un poquito de lo que tú estás viviendo para poder llevarme un pedacito. No, 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 es que lo de nosotros es muy interno, yo no le puedo pasar información. Bueno, el tema es que las comunidades de confianza parten del hecho de que no se transmite datos confidenciales, pero sí se transmite datos importantes de lo que una cosa no tiene que ver con la otra, porque un indicador de compromiso puede ser una URL, pero va a través de un hash, ¿cierto? Un indicador de compromiso es un hash hoy en día. Por decir así, una URL de phishing, yo se la transmito, yo se la entrego, yo se la facilito y usted me entrega a vuelta de feedback, me entrega un análisis. Eso es muy interesante tenerlo en una comunidad. Poder desarrollar esas capacidades es bastante álgido en materia de confianza. Empatía, poder conocernos inclusive cara a cara es bastante interesante. Poder saber cómo nosotros podemos llegar a un estado de madurez conjunto, tú en lo técnico, táctico, operativo, operacional y estratégico, es bastante importante, ¿no? Y a partir de ello, generar sinergias, generar trabajos mancomunados y sinergias que nos ayuden a complementar lo que ya tenemos. Entonces, en ese punto de vista o en esos puntos de vista, eh, en ese punto de vista, es un componente bastante interesante de poder tener en cuenta, ¿no? Sin lugar a dudas, Cecil Américas ha hecho un trabajo bastante interesante y esto lo ha hecho a nivel global o a nivel latinoamericano, inclusive gestionando o ayudando a gestionar. Ha provisto también de juegos cibernéticos, de campañas, digamos, de escenarios involucrados en ese sentido. Y esto de alguna manera ha facilitado el intercambio de conocimiento, el intercambio de buenas prácticas, el intercambio de buenas acciones. Y pues se ha generado esa red de colaboración. Recuerden que la creación de una estrategia sin articulación, sin poder conversarse entre equipos técnicos es bastante compleja y sobre todo difícil de que se cumplan los propósitos de la medición, porque ¿cómo yo puedo medir entonces a un equipo sin compartir esa información que necesito compartir, ¿no? ¿Vale? No sé, yo no tengo el link de asistencia, por acá yo veo un comentario en el chat, pero no tengo el link de asistencia. Lo vamos a Voy a compartir en escribir. unos minutitos más Ok, para que lo puedan perfecto. hacer. Gracias, Julio, muy amable. Bien, entonces la red de colaboración es supremamente importante, por eso es que me hizo acordar, Julio, por eso existe Red Ciudadana, colaboración conjunta, articulación, movimientos en las cuales también se visualice qué es lo que viene frente a tecnologías y demás. Bueno, tenemos que llegar aquí a lo que son los estándares. Muchísimos equipos de respuesta a incidentes tienen unos estándares fijos y esos estándares fijos radican en la importancia de lo que ya se ha construido a través del tiempo. Por ejemplo, este documento que hace mucho tiempo existe, que lo creó la Universidad Carnegie Mellon. En ese entonces se generó una guía, ¿sí? Hoy sigue siendo usada. Acuérdense, en 1998. Eso pues hace parte de los anaqueles y de los orígenes de lo que era la construcción, por lo menos de esas redes de cooperación o esos equipos de respuesta a incidentes. En ese entonces, inclusive se pensaba en anticipar, ¿sí? En toda parte necesitan un equipo de bomberos o en toda parte se necesitan equipos que estén preparados para atender una incidencia nacional
o un incidente nacional o una cibercrisis. Pero también se necesitan equipos que anticipen las cibercrisis, los ciberataques y puedan advertir a su comunidad. ¿Sí? Entonces fue allí donde se creó el primer componente de inteligencia de amenazas a nivel global. Entonces allí aparece el primer estándar que es el RFC 2350 y allí queda bajo lectura de ustedes para poderlo, en la base, inclusive para muchas de las creaciones de hoy en día de los equipos de respuesta a incidentes, ¿sí? Otro componente es cómo facilitamos la comunicación, sabiendo que muchas de las organizaciones tienen restricciones de compartir información. Y esto a veces se vuelve complejo porque seguir un estándar y más que todo construirlo nacionalmente, platanizarlo, tropicalizarlo y llevarlo a una normativa interna es bastante complejo. Ahí es donde la gobernanza hace parte, ¿sí? Y donde la gobernanza viene a poder permitir que estos reportes o este intercambio de información sea receptivo, ecuánime, bilateral o multilateral en dado caso que fuese extensivo a muchas personas o a muchos equipos de respuesta. Sin embargo, siempre hay un elemento de evaluación y supervisión humana elemental en todo ejercicio de compartir información. Y es muy importante tenerlo en cuenta y visualizarlo dentro de nuestras organizaciones. Por eso se crea la capacidad humana, humana técnica y táctica posible para poder evaluar qué se puede compartir y qué no. En definitiva, que no se puede compartir. Si es de alto impacto nacional, pues lógicamente se debe compartir con adjunto con un lineamiento y un escenario de acciones o de toma de acciones, ¿no? La evolución, yo les preguntaría acá abiertamente, ¿qué es lo máximo que han llegado en su organización, en sus organizaciones o a nivel gobierno, en la creación de escenarios de madurez? Y es allí donde yo les vengo a compartir una realidad antes de que se nos venza el tiempo para la siguiente actividad, y es poderles decir que muchos acá en Colombia creemos que tener un equipo de respuesta a incidentes ya he cubierto las necesidades de madurez. Y fíjense que todo es una línea progresiva. No es lo mismo tener muchas herramientas sin que nadie las opere, o tener muchas herramientas que yo no entiendo, o tener muchas herramientas que dicen tener muchas cosas, pero que a la vez no veo materializables en un retorno de la inversión. Ellas en una clase de gestión del conocimiento hablábamos de que la tecnología tiene que ser retributiva con la inversión. ¿Cuántos hemos hecho un análisis de Pareto, por decirlo así, análisis de Pareto comparativo? ¿Cuántas herramientas hemos incluido en nuestra infraestructura tecnológica y cuántas me han generado retorno a la inversión? Quizás es la pregunta más dura que gerencialmente un director hace a las personas que manejan la parte tecnológica. ¿Cuántas de esas herramientas me han evitado ciberataques? Y esos ciberataques han costado cuántos pesos para la organización, cuántos dólares para la organización y cuántos de ellos hemos evitado en pro de poder salvar ante una crisis financiera una organización de un ciberataque. Entonces, no es lo mismo tener un equipo con capacidades a tener capacidades con equipo. Entonces, ese es el componente clave que acá en Colombia vivimos y que todavía pensamos que somos maduros, pero en realidad somos siempre inmaduros en ese sentido. Otros componentes. Oiga, yo estoy acá implementando inteligencia artificial para ciberseguridad y vamos a desarrollar el modelo y le decimos, ¿cuántos datos tú recolectas de esa herramienta? No, yo todos los elimino. ¿Cuántos procesa la herramienta? Solamente los que necesita alertarme. ¿Cuántos de esos alertarme generan volumetría para hacer un modelo de datos eficiente? No, ninguno más, cualquiera. Muéstrame los modelos aplicados, supervisados o no supervisados. No, no sé de qué me hablas. Entonces, pues dices tener de pronto todos los fierros del mundo,
todo el conocimiento del mundo, toda la parte técnica del mundo, pero en realidad esos datos no se visualizan. Ciberataques a infraestructuras críticas, muy elemental. ¿Cómo protegemos entonces una infraestructura crítica de un ciberataque a nivel que afecte notablemente toda la infraestructura crítica cibernética nacional? Esto es importante cuando pasa, y ese es el problema más grave, que nosotros lo vemos importante cuando realmente ya ha sucedido o realmente cuando de alguna manera lo vemos simplemente como un escenario de que, bueno, esto va a pasar solamente por elecciones. Y es allí donde quizás eh, cometemos algunos errores de sugerir, digamos, de volver elemental algo que no es tan elemental, ¿sí? Fíjense que no es tan elemental como bien se habla en algunos aspectos o en algunos, digamos, en algunas reuniones, siempre se habla de que un ciberataque es aislado, de pronto que son muchos puntos aislados, pero muy probablemente estamos dejando de que esos componentes se vean aislados por la carencia del conocimiento en esas acciones claves que debamos nosotros realizar. Entonces, a partir de ello, el llamado es cómo nosotros emplear una estrategia eficiente, de qué manera nosotros podemos desarrollar y a partir de ello generar esa estrategia en esos pilares fundamentales que acabamos de visualizar y de alguna manera cómo nosotros también generamos esa gobernanza entre lo táctico, lo técnico y lo estratégico y a partir de ello también nos podemos nosotros articular. Nadie sabe más que ninguno en este escenario, todos nos compartimos necesariamente debilidades, vulnerabilidades, nadie es más vulnerable que el otro, tenemos que pensar que hay una empatía, una diplomacia cibernética que tenemos que emplear y eso está dentro de la estrategia encaminado, como lo hablábamos hace un momento, está encaminado dentro de la estrategia. Entonces, no es, digamos, inventarse algo sobre los componentes que estamos nosotros desarrollando, es simplemente articularlos, poner en una orquesta a funcionar todo, es decir, poner a hablarse en esa estrategia técnicos, no técnicos, estratégicos, en determinados grupos de trabajo o disciplinares que nos permitan articularla a nivel normativo. Bien, eh, aquí dentro de nuestra charla yo tengo aquí otros dos slides, el de la despedida, sin embargo, pues también estoy esperando acá a mi compañero Germán, pero voy a voy a hacer un Genially rápido. No es un quiz, es como una validación de lo que vimos hace un momento. Divertido, sigue siendo divertido. Ya les voy a también contestar lo que ya aparece ahí en la sección de preguntas en el chat. eh, y cerraríamos nuestra sesión. Permítanme un momento. Esto ya me pone. Aprovechando este espacio, les compartimos que en el chat colocamos el enlace de asistencia para que puedan sumarse en ese espacio. Importante para poder generar el certificado de participación en las 4 sesiones, requerimos que sean registrados. Tenemos 2 registros, uno de CG Plan y uno general. ¿A cuál me tengo que registrar? Pues depende mucho de qué institución representan, ¿verdad? Si son de CG Plan, por favor en el listado de CG Plan y si no lo son, pues tenemos el otro listado para llevar ahí el control de participación. Entonces, muchas gracias por sumarse. Ahí nos acaba de compartir Emanuel en el chat. Te escuchamos. Listo, ya está. Ahí les compartí el enlace. Esto sí ya es, no necesitan la pantallita.
simplemente es para que inicien con la revisión de conocimientos. 5 minuticos por esa actividad, despedimos y ya estamos al otro lado. Voy a aprovechar a compartir también el enlace que nos comparte Manuel en el grupo de WhatsApp por si tienen algún desafío para ingresar, lo pueden hacer desde el teléfono. Venga, en el grupo de WhatsApp vamos a compartir.
Listo, Emanuel nos dice si ya están todos. Vale, listo. Esto era solamente como para que individualmente ellos ingresaran y visualizaran y realizaran la actividad. Era más interno, más de actividad propia. ¿Cómo les acabo de ir? Estuvo difícil, yo llené algunas y tuve malas. Tengo que repasar mis videos. Bueno, listo, ahí van bien, ahí van bien. Bien, no, de resto solamente, o lo que me resta es despedirme, un simple adiós, no un hasta luego, o más bien al contrario, un hasta luego, no un adiós. Nos veremos de alguna manera en otros espacios, en otros escenarios. Y pues muy agradecidos con esta oportunidad, Julio, que nos das a Germán y a mí. De parte de Germán, muchos saludos y sobre todo, pues también esperando que no sea la única ni la última vez que nos veamos y pues esperando también que hayamos compartido estos conocimientos y que adicionalmente haya quedado algo para la construcción de esa Estrategia Nacional de Seguridad Digital y el componente de gobernanza hayamos aportado un granito de arena a esos elementos que se necesitan, ¿no? Muy agradecidos contigo y con todos los que estuvieron conectados, muy juiciosos y muy activos en la capacitación. Muchísimas gracias, Emanuel. Ha sido siempre un gusto, igual estar contigo, con Germán, ahí ya lo veo, que de Germán. Le pido a todos los participantes, por favor, que les demos un fuerte aplauso digital o virtual, ¿verdad? En este caso, como estamos conectados, hay unas reacciones que puedan hacer, muy contentos de este aprendizaje. Es nuestro segundo año ahí colaborando con Emanuel y Germán, y muy contentos, seguimos aprendiendo, profundizando, ¿verdad? Cada vez hay más preguntas que puedo llenar, pero todavía hay otras que todavía no puedo llenar. Entonces seguramente estamos muy interesados en seguir aprendiendo. Agradecerles también a ustedes por su participación, el espacio, el compromiso. Un agradecimiento muy especial también a la viceministra Karen Ortiz por la apertura y colaboración en este espacio con el Ministerio de Gobernación, que fue nuestro aliado para poder llevar a cabo este proceso de formación. Como lo dice Manuel, estamos con todo el interés de poder seguir colaborando, más ahora que han surgido, ¿verdad? Y como les decía al inicio del proceso de formación, nosotros planificamos desde hace varios meses, ¿verdad? Casualmente ocurrieron algunas acciones en el contexto de ataques o supuestas acciones ahí de ciberseguridad, fue pura casualidad el timing, pero sí es un tema muy relevante, muy importante que cada vez va tomando más vigencia y más importancia. Entonces los invitamos siempre a seguir formándose, a seguir participando. Ya nos compartieron bastantes redes donde se pueden ir agregando. Esto es un espacio que se puede fortalecer. Para cerrar, yo les quisiera pedir que abramos las cámaras para poder tomar una foto de cierre y con esto pues ya despedirnos formalmente en el proceso de formación. A los que están ahí en la oficina y abren la cámara por primera vez, ahí todavía les damos chance de darse las últimas peinadas, ¿verdad? Para ajustarse, que todo salga bien. Y también mientras abren todas las cámaras, les cuento rápidamente que tomamos el listado de asistencia de las 4 sesiones. Con eso hacemos ya el análisis. em, Ahí alguien nos comparte su whiteboard. Vamos a dejar de compartir. Para que podamos analizar los certificados. Queremos hacer una entrega presencial. Somos un grupo bastante grande. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer con todos, pero les estaremos dando más información de este espacio de entrega, ¿verdad? Y esperamos pues también contar con algunas de las autoridades que nos han apoyado en este proceso para hacerlo. Último tema. En la encuesta de cierre les hicimos una pregunta, ¿verdad? ¿Les gustaría seguir en estos procesos? ¿Les gustaría que su institución se pueda vincular en esta vía? Estamos muy interesados y con algunos apoyos de poder seguir vinculando, fortaleciendo la parte de ciberseguridad. Ahí estamos en un grupo de WhatsApp o tienen el correo de Red Ciudadana. Podemos seguir articulando y pensando qué más cosas podemos fortalecer. Estamos por trabajar una red local de práctica de ciberseguridad donde pues, por supuesto están cordialmente invitados. ¿Verdad? Y la idea es que podamos por lo menos compartir las experiencias, ¿verdad? ¿Qué nos está funcionando, qué no? O por lo menos en qué nos fue mal. Pero poder tener un espacio donde podamos aprender y seguir mejorando cada uno en esta vía de ciberseguridad. Entonces, dicho esto, ya es hora de comer. Vamos a hacer la cuenta de tres: a la 1, a las 2 y a las 3.
3, pueden decir ciberseguridad. Excelente, muchísimas gracias, les agradecemos por su participación, seguimos en comunicación y seguimos promoviendo más espacios con Escuela Conecta Futuro de Red Ciudadana. Que tengan una excelente tarde y un feliz fin de semana y seguimos conversando. Emanuel, ¿puedes cerrar la llamada? Tú eres el host. Que tengan buen día.